En esta clase vamos a aprender a crear una serie de controles personalizados utilizando la opción de datos de usuario, con el cual vamos a poder controlar los movimientos de nuestro personaje de una manera más precisa y profesional, tal como se hace en los grandes estudios de animación del mundo. Bien, lo que debemos empezar a crear es un objeto nulo al cual le vamos a añadir cada uno de los deslizadores que vamos a ir creando. No importa la visualización que tenga, no importa que le demos visibilidad con alguna de las formas que previamente hemos visto, pero sí es importante ponerle un nombre adecuado. Por eso yo le voy a poner en este caso deslizadores. El primer deslizador que vamos a crear va a ser para generar el giro de la muñeca izquierda. Vamos a tomar este objeto y dentro de la ventana etiquetas, Cinema 4D etiquetas, iremos hacia la que está en la última posición. Y agregamos una etiqueta expreso. Si es que no han tenido la oportunidad de verlo, o si es que han tenido la oportunidad de verlo previamente en algún otro ejercicio, en algún otro ejemplo, expreso puede ser de alguna manera algo intimidante en los inicios, ya sea por la cantidad de nodos o por la cantidad de opciones que nos presenta. Pero créanme que teniendo al menos un conocimiento muy esencial, va a ser muy útil para poder crear animaciones o movimientos de una manera mucho más sencilla y mucho más precisa. En este caso la vamos a utilizar sencillamente para crear los deslizadores para los cuales estamos aquí. Teniendo seleccionada esta opción, nos vamos a dirigir al menú de configuración de este objeto y dentro del menú superior de este objeto vamos a ir a la pestaña de datos de usuario y vamos a utilizar o elegir en este caso la primera, añadir datos de usuario. Nos va a aparecer esta ventana. Entonces lo primero que vamos a crear es un grupo al cual le vamos a poner el nombre de mano. Inicialmente podríamos eliminar el que aparece de manera predeterminada para crear nosotros nuestro propio grupo. Presionamos el botón de añadir grupo y le vamos a cambiar el nombre. Vamos a ponerle en este caso mano derecha. Vamos a ponerle en este caso mano izquierda. Y seleccionando este grupo, vamos en este caso a añadir datos. Ya por ver este icono vemos que se ha creado un dato internamente. En este caso, teniendo esta opción, le vamos a dar el nombre de muñeca giro. Dentro de estas opciones, como tipo de dato, seleccionamos la opción que nos aparece de manera predeterminada, la cual es punto flotante, la cual considero que es la más adecuada para este tipo de operación. Debajo de esta opción, dentro de interfaz, vamos a seleccionar la opción de deslizador punto flotante. Y en este caso vamos a dejar los datos tal y como nos aparecen de manera predeterminada. Quiere decir que el límite mínimo es 0% y el máximo al 100%. Y como vemos aquí en esta parte en la que dice valor por defecto, nos aparece el espacio en el cual nosotros podemos agregar la cantidad que deseamos y al mismo lado el deslizador, tal como lo hemos seleccionado inicialmente al elegir estas opciones de interfaz. Quiere decir que este es el ejemplo de los deslizadores que en este caso hemos creado, que son los que predeterminadamente trae el Cinema 4D para cada una de las opciones que debemos manejar, en las cuales tenemos que incluir porcentajes o cantidades. Aceptamos y como vemos, dentro del objeto nulo, aparte de las tres opciones que aparecen de manera predeterminada, tenemos la pestaña de datos de usuario con el primer grupo llamado mano izquierda y dentro de ella la primera opción que nos va a permitir controlar el giro de la muñeca para un lado o para el otro, con el deslizador si es que lo queremos controlar de manera manual y con el campo numérico si es que queremos controlarlo de una manera más exacta. Teniendo seleccionado el objeto nulo, dentro de la pestaña de etiquetas y la primera opción de Cinema 4D etiquetas, vamos a seleccionar la última, la etiqueta expreso. Dentro de este campo, que puede ser una herramienta de Cinema 4D, este editor de expreso, fuera de la complejidad que pueda tener, considero que es importante tener un conocimiento básico de esta herramienta, ya que nos puede permitir en muy poco tiempo, siguiendo los pasos adecuados, crear animaciones sumamente complejas de una manera sumamente sencilla si es que sabemos cómo llegar, si es que nos valemos de las opciones adecuadas.
En este caso lo que vamos a hacer es tomar este objeto nulo y lo vamos a llevar hasta esta ventana. Lo acomodamos al tamaño que más nos parece. Lo podemos poner en la posición que sea y podemos aumentar o disminuir su tamaño sin complicación alguna. Eso depende de la comodidad de cada uno. A continuación vamos a buscar cuál es el elemento, cuál es el control o cuál es el hueso o la unión que nos permite realizar el giro de esta muñeca. En este caso vamos a seleccionar la muñeca izquierda y de la misma manera la vamos a incluir dentro de esta ventana. En el medio de estos dos vamos a hacer clic derecho y vamos a crear un nuevo nodo. En este caso vamos a ir a la opción de expreso, calcular, rango de mapeo. Se nos va a crear este pequeño objeto en el medio. Lo que va a hacer el rango de mapeo es controlar la intensidad del movimiento que va a tener el objeto de acuerdo a la cantidad que le indica el deslizador propiamente dicho. Entonces, dentro de la opción de deslizador vamos a presionar este botón rojo, y dentro de este menú en el cual aparecen los datos de usuario vamos a seleccionar la opción con la cual queremos trabajar, que en este caso es muñeca giro. Y en la parte de la muñeca vamos a seleccionar las coordenadas, rotación y vamos a seleccionar la rotación P. ¿Cómo sabemos cuál de esas tres opciones de rotación es la que debemos tomar para este ejercicio? Pues bueno, seleccionando el objeto, vamos a la opción de coordenadas y nos aseguramos de que esta es la rotación sobre la cual nosotros queremos trabajar o sobre la cual estamos agregando el controlador que queremos asignar. Entonces es así como identificamos cuál es el parámetro que debemos configurar de acuerdo al deslizador que le estamos agregando. Volvemos a expreso y lo que vamos a hacer es seleccionar este punto y crear un enlace hacia la entrada del rango de mapeo. Y dentro de la opción de salida de esta misma opción creamos un enlace con la rotación P. Y es momento de comprobar si es que el deslizador está trabajando de manera apropiada. Seleccionamos el deslizador, vamos a datos de usuario y si bien vemos que el deslizador está comenzando a activar el movimiento de la muñeca, no está generando un giro completo tal como normalmente esperaríamos. Entonces para ello lo que tenemos que hacer es ir nuevamente al expreso, tomar la opción de rango de mapeo y dentro de los parámetros de esta opción vamos a ingresar los siguientes valores. De rango de entrada vamos a poner porcentaje y de rango de salida le vamos a poner grados. Aquí lo vamos a dejar tal y como está. En sus parámetros de entrada inferior le vamos a asignar el 0% tal como aparece ahí. En entrada superior va a permanecer en 100. En salida inferior vamos a poner 180 grados y en salida superior le vamos a dar un valor positivo para los 180 grados, es decir, menos 180 grados. Volvemos a nuestro deslizador y comprobamos que ahora sí el movimiento se da de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando. Quiere decir que si lo ponemos en el centro, la mano está en el centro y asignando hacia un extremo o hacia el otro, la mano ya está generando un giro mucho más adecuado. Ya tenemos el primer deslizador, pero necesitamos crear algunos más para el resto del movimiento de esta mano. Entonces vamos a crear ahora un deslizador para la parte que sería el equivalente al carpo, hacia la parte del carpo, haciendo la comparación o haciendo un símil con nuestra mano, lo que sería una mano humana, un deslizador para el movimiento de los dedos y finalmente un deslizador para esta parte a la cual le hemos asignado el nombre de pulgar. Entonces vamos a ello. Y si es que aún no lo haces, puedes hacer una pausa y suscribirte al canal, activar las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que vamos publicando en la escuela. ¿Cómo asignamos un nuevo dato de usuario? Dentro de la misma pestaña en la que creamos inicialmente el menú de deslizadores, vamos a ir a datos de usuario, vamos a la ventana esta vez vamos a la opción de gestor de datos de usuario y teniendo seleccionado este mismo grupo, vamos a añadir un nuevo dato. Ya a este dato le vamos a poner carpo. De la misma manera vamos a dejar las mismas opciones, punto flotante y porcentaje.
Límite mínimo y máximo de la misma manera, 0% a 100% como máximo. Valor por defecto lo dejamos en 0. Nuevamente vamos a la misma etiqueta de expreso que inicialmente hemos creado. Vamos a agregar nuevamente el menú de deslizadores y en este caso vamos a buscar juntos cuál es el elemento que genera el giro. Lo ubicamos y en este caso son los falanges y lo incluimos dentro de la ventana del expreso. Y nuevamente con clic derecho, nuevo nodo expreso, calcular, creamos un nuevo comando de rango de mapeo. Lo ubicamos en el medio. Nuevamente el botón rojo de deslizadores, datos de usuario y esta vez seleccionamos el carpo. Y en el menú de falanges, la acción que vamos a configurar. En este caso, ¿cómo lo ubicamos? Tenemos seleccionado el objeto a controlar, vamos a coordenadas y vemos cuál es la rotación que en este caso queremos controlar, que en este caso es la rotación B. Volvemos a expreso y en falange activamos la opción de rotación, la última opción de rotación, B, y creamos los enlaces tal como deben estar. Verificamos si se ha creado el controlador y si es que está obedeciendo al movimiento. Como vimos, aquí hay un error. Hemos creado la misma opción de punto flotante, pero no hemos creado el deslizador. Entonces vamos nuevamente a datos de usuario, gestor, y dentro de esta opción y dentro de interfaz tomamos nuevamente, tal como lo hicimos inicialmente, la primera opción, deslizador punto flotante, y tal como vemos en el ejemplo aquí, tenemos el mismo deslizador que el anterior. Lo que estamos buscando es que el giro se realice hacia la parte superior para que se pueda ver el efecto como si estuviera abriendo la mano. Entonces vamos a buscar cuál es la configuración adecuada. Para ello vamos nuevamente a la etiqueta expreso, podemos disminuir un poco el tamaño para poder verlo de una mejor manera y seleccionando el rango de mapeo vamos a darle los mismos valores que la inicial. Vamos a seleccionar porcentaje y dentro de entrada superior, en este caso vamos a asignar un valor negativo de menos 100. Comprobamos, el movimiento sí se está generando tal como lo queremos. Pero aquí estamos cometiendo un error en el nombre. Le hemos puesto el nombre de carpo cuando en verdad lo que estamos activando son los falanges. Entonces para ello vamos nuevamente a la opción de deslizadores, datos de usuario, gestor de datos de usuario y aquí modificamos el nombre y le vamos a poner el que corresponde, el cual es falanges. Entonces en este caso todo va teniendo el nombre y el orden que deben tener. Vamos esta vez sí a crear la opción que va a generar el movimiento del carpo. Nuevamente vamos a datos de usuario, gestor de datos de usuario y dentro del grupo vamos a añadir un nuevo dato. A este sí le vamos a poner carpo. Tipo de dato punto flotante y nuevamente deslizador punto flotante. Límite mínimo y máximo tal como los anteriores. Y ya tenemos aquí el movimiento. En este caso vamos a seleccionar cuál es el parámetro que tenemos que configurar. Seleccionamos el carpo y vemos que el valor que debemos configurar es tal como las articulaciones, la rotación en B. Entonces lo que tenemos que hacer es incluir inicialmente el objeto deslizador, luego el carpo izquierdo y en medio de los dos un nuevo rango de mapeo. Nuevo nodo expreso, calcular, rango de mapeo. Aumentamos el tamaño. Dentro de deslizadores, como habíamos visto inicialmente, incluimos datos de usuario, mano izquierda, en este caso, carpo. Y dentro de carpo, activamos el parámetro de rotación B. Generamos los enlaces, tal como los hemos visto anteriormente, y previsualizamos. Vamos al menú de deslizadores, que en este caso está comandado por un objeto nulo, y tal como lo vimos con el caso de los falanges, el giro está generándose de manera inversa, la cual necesitamos en este caso. Entonces en este caso de la misma manera vamos a seleccionando el rango de mapeo dentro de la ventana expreso, cambiamos las opciones, en este caso de rango de entrada por porcentaje y en el caso de salida por grados.
Y de la misma manera en este caso, en la entrada superior le asignamos un valor negativo al 100%. Comprobamos. Y en este caso, tal como estamos viendo, al generarse los 100 grados por completos, el 100% por completo, vemos que en este caso nos está generando el 100% de una vuelta completa de la mano de una manera que obviamente no es la que necesitamos. Entonces lo que tenemos que hacer es nuevamente entrar al menú de rango de mapeo e ir controlando. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es en la salida superior asignar un movimiento menor. En este caso no de 360 grados, lo cual indicaría que al 100% se generaría esta vuelta completa. Es por ello que tenemos que disminuir el movimiento. En este caso podemos probar con unos 100 grados y vemos si es que esto se ajusta a lo que nosotros estamos buscando. 100 grados puede ser, quizá pueda ser mucho, pueda ser poco, pero al menos esto le da una idea de cómo es que se debe controlar. Si queremos que el 100% sea menos de 100 grados, lo podemos dejar en un valor de 80. Comprobamos y vemos que en este caso el 100% ya nos está generando un giro o una apertura máxima de 80 grados sobre la posición inicial de este objeto. Yo creo que ahí está bien. Continuamos y creamos un nuevo deslizador, en este caso para la parte del pulgar de esta mano. Como vimos inicialmente, volvemos a repetir cada uno de los pasos que anteriormente hemos dado para este procedimiento. Agregamos el objeto deslizadores dentro de la ventana de Expresso. Agregamos de una vez si queremos un comando de rango de mapeo dentro de la opción calcular en el menú de Expresso. Y finalmente vamos al objeto sobre el cual vamos a aplicar el movimiento, que en este caso va a ser el pulgar izquierdo. Y lo traemos de la misma manera a esta ventana. Y activamos en este caso el parámetro de datos de usuario, mano izquierda. Pero como vemos aquí, aún no nos aparece la opción que estamos buscando, que es la del movimiento del pulgar. Eso se debe a que lo primero que debimos hacer es crear el nuevo dato, el nuevo deslizador que aún no aparece aquí. Entonces vamos nuevamente a la pestaña, al menú de datos de usuario, al gestor, y dentro de este grupo añadimos uno nuevo al cual le vamos a dar el nombre de pulgar. Tipo de dato lo dejamos en punto flotante y en interfaz deslizador punto flotante. Aceptamos y ahora sí, creado este objeto en el nuevo grupo, podemos ir a la opción de deslizadores dentro de Expresso. Dentro de datos de usuario, esta vez sí nos aparece la opción de pulgar. Y dentro de pulgar activamos el menú de coordenadas, rotación y la última opción. Y generamos los enlaces entre estos tres conectores. Comprobamos el movimiento yendo a la opción de deslizar para ver de manera predeterminada cuál es el giro que está generando. Y vemos que de manera predeterminada nos está creando un giro adecuado de acuerdo al movimiento que una mano normalmente debe hacer. En este caso evidentemente robótica. Ya podemos cerrar esta ventana e ir comprobando cuáles son los movimientos que van haciendo nuestras manos. Vemos que la muñeca gira y obedece adecuadamente al deslizador. Funcionan los falanges, de la misma manera el carpo y de la misma manera el pulgar. Si queremos hacer que incluso el pulgar gire un poco más, ya sabemos, abrimos la etiqueta Expresso y dentro de la opción de rango de mapeo del último deslizador, el pulgar, activamos la opción de rango de entrada con porcentaje, el de salida con grados y comprobamos el movimiento. Y como vemos, al haber activado esta opción, nos genera un problema similar que con el movimiento del carpo anteriormente creado. Entonces, como ya sabemos, lo que debemos hacer es nuevamente ir al menú de rango de mapeo y en este caso de salida superior, disminuimos esta cantidad de grados en solo 80. Comprobamos con el deslizador y ahora sí tenemos un movimiento que nos va a permitir generar animaciones o movimientos de esta mano de una manera más natural, digamos. Y esta es la manera con la cual hemos podido crear
controles de usuario personalizados de acuerdo a nuestras preferencias y de acuerdo a la cantidad de movimiento o detalle que le queremos dar al personaje que hemos creado. En la siguiente clase cerramos el ciclo de animación de este personaje inorgánico, sabiendo cómo controlar y animar las expresiones faciales de este objeto. Vamos a aprender a controlar los movimientos del cuello, de la cabeza en sí, y haremos mucho foco en las expresiones que hacen los ojos, tales como el parpadeo, y aprenderemos una técnica nueva para controlar el movimiento de las cejas. Y bueno, hasta aquí llega la clase de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Tampoco te olvides de dejar tus consultas, comentarios, preguntas o sugerencias de esta clase o de alguna en la que estés interesado. Es la única manera de seguir creciendo juntos con Cinema 4D. Ahí nos vemos. Un abrazo.